Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico vía digital. Poco a poco ya se van conectando nuestros amigos y nuestras amigas que nos distinguen con su confianza y que pues se conectan desde diferentes partes del país, desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, desde Michoacán, desde Jalisco, en fin, y pues nos da mucho gusto tenerlos y darles la bienvenida, y desde luego también les damos la bienvenida a quienes nos siguen en estas transmisiones semanales de nuestras entrevistas en Foro Jurídico vía Facebook Live. Así es que bueno, pues ya nos estamos conectando y primero que nada pues les quiero dar mi agradecimiento y la bienvenida a nuestras dos participantes de esta tarde-noche, a dos distinguidas abogadas, a la doctora Abril Uscanga Barradas, quien es directora del Seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, y a la maestra Laura Orgoya Moreno, quien pues tiene una muy vasta experiencia en la materia penal, seguridad y justicia, y que actualmente se desempeña como coordinadora general de estrategias del sistema de seguridad pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No sé si dije bien el título, Laura. Bienvenidas. Me da mucho gusto Gracias, tenerlas en este doctor. espacio de Foro Jurídico. Es mucho más fácil que todo el mundo entienda que el encargo es lo que antes era la Subprocuraduría de Procesos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Efectivamente cambió a la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento por motivos de la transición justamente que sufre la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Y pues bueno, es parte de no nada más el tema del cambio del nombre, sino de todas las atribuciones que como ministerios públicos ahora nos corresponde ante los jueces, digamos, actuar con otra perspectiva, y pues a eso obedeció un poco la necesidad de hacer el ajuste de su Procuraduría, Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento. Un gusto saludarle a usted, a toda la audiencia, y a Abril, mi compañera de generación de abogadas de esta edición de Foro Jurídico de marzo del 2023. Bueno, déjenme dar un poco la introducción. Reitero, bienvenidos a todos, y se siguen ya poco a poco conectando más personas, nos da mucho gusto. Y decirles que desde hace aproximadamente 7 años, en el contexto de la celebración, pues es que ese es otro tema, si es celebración, si es conmemoración, pero bueno, digamos, de la celebración de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que Naciones Unidas ha instituido el día 8 de marzo, pues Foro Jurídico tiene esta iniciativa, insisto, desde hace 7 años, de darle un reconocimiento, destacar la labor de un grupo de abogadas, más o menos entre 15 y 20 abogadas que cada año seleccionamos, tanto del sector público como del sector privado, incluida la academia, la empresa, los despachos que se dedican al ejercicio libre de la profesión, y por el lado del sector público, pues también funcionarias del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Y entonces hacemos anualmente, en esta fecha, a propósito del Día Internacional de la Mujer, un reconocimiento a estos liderazgos de importantes mujeres que todos los días se esfuerzan no solamente por empoderarse como tales, sino porque luchan desde sus diferentes trincheras por la igualdad de género, porque se combata la violencia contra las mujeres, porque haya igualdad entre los hombres y las mujeres, y porque caminemos a una sociedad más justa en ese sentido. Y bueno, y en esta ocasión
parte de este grupo de distinguidas mujeres juristas, de abogadas que pertenecen a la categoría que hacía calificado Foro Jurídico, de las abogadas más influyentes en México. Pues tenemos a dos representantes de esta importante actividad en favor de la equidad de género, una representando al sector privado, al sector de la academia, que es Abril Uscanga, ya lo decía yo, nuestra distinguida directora del Seminario de Filosofía del Derecho, y a la maestra Laura Borbolla, por lo que hace a las abogadas representando al sector público, con una muy importante carrera en esta difícil, complicada área también de la seguridad y la justicia. Así es que bueno, pues hoy le hemos llamado a este programa Techos de Cristal y Equidad de Género, para hablar precisamente de todos estos fenómenos que tienen que ver con esta difícil, esta compleja lucha, reto cotidiano de ustedes, las mujeres abogadas, pues para caminar hacia mejores condiciones de vida, del respeto a los derechos, de la visibilidad de todas las mujeres. Así es que, bueno, pues ya lo decía yo, Abril tiene una gran trayectoria y experiencia en el ámbito académico, es licenciada, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene un doctorado también por la Universidad de León en España, un doctorado en Derecho, y bueno, es una profesora, investigadora de la UNAM y muy reconocida, joven, pero muy reconocida profesora ya en nuestra queridísima Facultad de Derecho de la UNAM. Y por su parte, Laura, pues Laura también es licenciada, maestra en Derecho y tiene especialidad, varios cursos de posgrado. Ella es de Querétaro, ahí cursó su licenciatura y bueno, es también profesora en la Universidad de Querétaro, en la UNAM también ha sido profesora y comparte pues o conjuga estas habilidades, estos esfuerzos de estar también en el lado académico y de ser una ejemplar funcionaria en esta difícil área de la procuración de justicia, también de la seguridad, y también ha dado clases en el INACIPE, ¿no? Así es que, bueno, con estos antecedentes, yo quisiera empezar contigo, Abril, que nos comentaras un poco cómo debemos de entender en esta área, en este ámbito de la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, el término, el concepto de techos de cristal. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elías? Un saludo a ti, un saludo a tu auditorio, por supuesto. Igual tengo el placer de saludar a mi querida colega Laura Borbolla. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes también. Y bueno, pues estoy muy contenta, por supuesto, de estar aquí en Foro Jurídico en esta ocasión, pues para hablar un poquito acerca de estos temas tan importantes, no solamente para nosotras las mujeres, quiero enfatizar, sino también para la sociedad en términos generales. Y a mí siempre me gusta empezar diciendo que en realidad estos temas, como es el caso del tema que hoy vamos a abordar de techos de cristal, creo que es uno de los temas más importantes para nosotras que estamos ya en el ejercicio de nuestra profesión, porque implica el poder analizar las diferentes barreras que en muchas ocasiones, aunque algunas son muy visibles, hay muchas que siguen siendo bastante invisibles o que se llegan a invisibilizar de parte de las estructuras que hay tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública y evidentemente también desde la parte de la educación, es decir, desde nuestras instituciones educativas. Y entonces, muchas de las mujeres nos damos cuenta que es muy difícil a veces traspasar esas barreras invisibles que representan algo así como límites no dichos, límites no declarados que enfrentamos cuando estamos en el ejercicio de nuestra carrera profesional o en el mercado laboral. Y quiero aquí mencionar particularmente que aquí no es por la carencia de preparación y capacidades como en algunos momentos puede llegar a pensarse, ¿no? Sino
realmente por elementos estructurales, institucionales, sociológico-culturales, y que en realidad pues van de la mano también con el necesario entendimiento de que las mujeres también podemos y debemos de tener la oportunidad para ejercer no solamente una carrera profesional, sino también para desplegar un plan de vida. Y entonces los elementos o hay cuestiones características, como es el caso del embarazo o la crianza de los hijos e hijas, que en realidad esto representa una irrupción en este desarrollo laboral y por lo tanto, bueno, vemos así como si tuviéramos en el imaginario este techo de cristal, como esas barreras que no nos permiten continuar. Y entonces yo creo que particularmente este término para nosotras es de bastante utilidad el poderlo visibilizar en términos generales en esta plataforma tan importante que tiene Foro Jurídico para hablar de temas relevantes. Entonces yo creo que el término de techos de cristal es de gran utilidad para que podamos entender y reestructurar un nuevo diseño y una nueva planeación en donde nuestras acciones, en donde todo vaya orientado a la eliminación de la desigualdad y también de la discriminación que hay por la tradicional asignación de roles, tanto en los espacios laborales como también en los propios espacios privados, en la esfera más privada que tenemos nosotras las mujeres, como puede ser lo que desempeñamos, tal vez el rol que desempeñamos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares. Entonces, entendiendo esto, podemos empezar a reconducir y a no normalizar necesariamente ciertas prácticas o ciertas relaciones en donde estas relaciones generan estos impedimentos de acceso o de desarrollo dentro de nuestras carreras laborales. Y eso más o menos es el contexto para poder entender la importancia de hablar de los techos de cristal. Bien, no sé, Laura, cuál sería tu reflexión en relación con este concepto de los techos de cristal. Pues efectivamente, como lo dice Abril, es como esta barrera invisible que las mujeres en muchos ámbitos de la vida, sobre todo la laboral, ¿no? Se enfrentan o nos hemos enfrentado, pero el techo de cristal se rompe cuando una mujer con capacidades en igualdad de circunstancias que cualquier hombre puede acceder y romper el techo, es decir, llegar a ese punto y entonces es también, digamos, una frase que creo toma mucha relevancia a partir de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo refiere en su primer, digamos, discurso oficial y formal como primera tribuna mujer en un lugar tan importante. Y entonces a partir de ahí empezamos como a tener un poco más de conciencia que implica la existencia de un techo de cristal, porque es como justo esas barreras imaginarias, como lo dice Abril, pero que una llegue implica que es muy probable y muy posible que en los subsecuentes lleguen otras muchas más. Y entonces el ser a veces la primer mujer en algo, teniendo antecedentes de que el puesto o el lugar o la posición la habían ocupado única y exclusivamente hombres, y como bien dice Abril, con independencia de las capacidades o no, porque yo creo que los encargos, las encomiendas que se puedan llegar a tener, no deben de ser sexadas, sino deben de ser concursadas en términos de igualdad, de equidad de circunstancias, dando esta paridad a la apertura de que las mujeres podemos estar en esas posiciones igual, con las mismas capacidades y con las mismas competencias que pueden tener los hombres. Y entonces, a mí me parece que ha sido muy fuerte la lucha de muchas mujeres rompiendo todas estas barreras o estos techos de cristal y acortando las brechas para las siguientes generaciones. Entonces sí me parece que la parte más importante es que se genere esta conciencia de la existencia de esos techos de cristal y sobre todo creo que toma reflexión, como lo mencionaba, a partir de este discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ella refiere, soy la primera mujer en la historia de México en llegar a este punto.
Y entonces seguramente pues todas y todos hemos tenido la oportunidad de conocer o a primeras mujeres en alguna posición o ser las primeras mujeres en alguna posición, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público o en el sector académico. Yo recuerdo efectivamente siendo de Querétaro y con una formación muy tradicionalista, porque pues las condiciones de la entidad federativa de donde vengo así son, el que un maestro nos dijera, me tienen impresionado en esta generación, porque mi generación fue la primera en donde fuimos más mujeres que hombres estudiando Derecho. Y él decía, hace 30 años que yo empecé a dar clases, había una mujer estudiando Derecho por salón. Y había solo 2 salones de 50 alumnos. Entonces había 2 mujeres entre 98 hombres, para dar un total de 100 alumnos. Y entonces, al final de cuentas, por eso digo, la lucha ha sido larga, pero al mismo tiempo hemos roto estos techos de cristal, creo que ya a una velocidad bastante más avanzada, por muchísimos factores, y creo que es porque tenemos más acceso hoy por hoy a muchas condiciones en términos de igualdad y equidad para estudiar, para prepararse, para formarse, para obtener capacidades y habilidades para desempeñar cualquier función. Yo creo que esa es la parte más importante, que las mujeres sí no la hemos creído en el sentido de decir, sí quiero, sí puedo y sí me toca. Claro, pues fíjate, es muy interesante la referencia que hacías hacia el primer mensaje de la ministra Norma Piña como presidenta del tribunal más importante del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, es presidenta de ambos plenos, que no es cosa menor. Y sí, justamente este término que me parece pues, muy simbólico de este esfuerzo, muy elegante además, muy simbólico, muy elegante, de este esfuerzo que se viene realizando en México y en todo el mundo frente a sociedades machistas, frente a sociedades culturalmente patriarcales, para poder ir venciendo estos retos. Y bueno, sí, decía en efecto la ministra presidenta en ese momento que agradecía a sus compañeros del Pleno, a la mayoría, pues que habían roto este techo de cristal que parecía inaccesible, ¿no? Que ya teníamos un buen rato de que había sucesiones en la Corte, había distinguidas ministras y ni siquiera volteaban a verlas, ¿no? Y ahora, afortunadamente, como bien lo refieres tú, pues la ministra Piña rompió este techo de cristal. Y más que ella, pues lo rompieron sus compañeros y compañeras del Pleno, que es un hecho histórico para el país. Yo creo que con esa designación no solamente ganó la Corte, el Poder Judicial, sino ganamos todos los mexicanos. Y bueno, yo les quisiera hacer una pregunta, haciendo una referencia también que viene muy, pues quizá ligada a esto, la ministra Piña, 200 años de constituido el Estado mexicano como tal, teniendo Poder Judicial, es la primera presidenta del Poder Judicial Federal, ¿no? Pero bueno, tenemos en la academia un caso también muy simbólico, nuestra querida amiga y colega, la doctora Lioba Castañeda, que después de 500 años de instituida en la Universidad Nacional Autónoma de México, es la primera directora de la Facultad de Derecho, y que esperemos que el año que entra que haya una renovación, tengamos a la segunda, porque ya estos techos de cristal que ya se rompieron, hay que seguirlos abriendo más. Y en ese sentido yo les preguntaría, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para que cuando se rompan estos techos de cristal ya no se vuelvan a cerrar, que puedan permanecer abiertos, ¿no? De alguna manera en su reflexión anterior, pues dan un poco respuesta a esta interrogante, pero concretamente, ¿tú qué nos comentarías, Abril, al respecto? Muchísimas gracias, Elías. Pues mira, coincido plenamente contigo cuando hablamos acerca de este tema tan importante, acerca del primero, visibilizar cuál es el problema que tenemos, que particularmente tú lo has mencionado bien, estamos frente a cambios importantísimos que generan disrupciones sociales y que también generan una polarización muy importante, porque en realidad nuestra sociedad está avanzando, pero sí, digamos, para mí, siendo muy sincera, a mí me parece que todavía nos falta un montón.
Es decir, hemos avanzado y es cierto que tenemos importantes, digamos, un importante desarrollo en materia de los derechos de las mujeres, que los podemos ver muy claramente consignados en nuestra normativa, en nuestra regulación, pero y que además eso es digamos, como honrar un poco la memoria de todas esas mujeres que anteriormente han luchado por conseguir los derechos de los que actualmente nosotras disfrutamos. Entonces, creo que es un gran reconocimiento, un merecido reconocimiento a las generaciones anteriores. Sin embargo, en este momento, también es parte de nuestro trabajo, es decir, es parte de nuestra estafeta hoy en día el poder seguir avanzando y entender que en realidad, particularmente en los países latinoamericanos, tenemos un problema muy grave de misoginia, tenemos un problema muy grave de machismo y que son temas que son de prioritaria importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, porque en realidad hay una brecha muy grande aún hoy entre el discurso y la realidad, entre lo que se dice y lo que realmente se hace, entre lo que se piensa y lo que realmente se reconoce en la labor de las mujeres. Entonces, creo que ese es un punto muy importante y sustancial, el poder sostener que aún falta mucho trabajo, porque si no, entonces nos vamos a quedar con el avance que ya tenemos y dejaríamos en deuda a las siguientes generaciones. Entonces, ese es un tema importantísimo. Tú mencionaste también algo muy importante que para mí, por supuesto, desde la academia lo es, que es el entender que esto trasciende y que nosotros no somos los creadores de esta violencia o de esta reproducción de los estereotipos machistas, pero sí somos responsables en no seguirlos reproduciendo. Y la academia ahí tiene un papel importantísimo. Entonces, el hecho de que al día de hoy hayamos tenido solamente una mujer, tú lo mencionaste, por ahí un poco menos de 500 años que tenemos de vida dentro de nuestra universidad, que solamente hayamos tenido una mujer directora de la Facultad de Derecho, es un tema que todavía nos falta mucho por trabajar, que tiene muchas implicaciones internas, pero lo mismo sucede si hablamos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por hablar solamente en el ámbito jurídico, ¿eh? De ahí podríamos ampliarlo a muchísimas más Áreas. puestos, sí, claro. Entonces, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ahora está la primera mujer en la historia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mónica González Contró. Y tenemos, por supuesto, como bien lo mencionaba Laura, el tema y la gran responsabilidad que ahora enfrenta la ministra presidenta de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si nos damos cuenta, en diferentes sectores hay algunas mujeres que empiezan a posicionarse, pero a mí lo que me preocupa en realidad es que esto sea parte de una coyuntura momentánea. Es decir, que no sea de un cambio real, de una concientización real de nuestra sociedad acerca de la importancia de que las mujeres empiecen a tomar ciertas decisiones, altos puestos de dirección, y que solamente sea parte de ese discurso que en realidad no representa un cambio y que no abre las puertas de forma permanente y de forma válida y justa a todas las demás mujeres. Entonces, hablando un poco acerca de esto que nos preguntabas, de cómo mantenerlas abiertas, hay muchos elementos que todavía van a tener que preservarse dentro de nuestra historia. Yo considero que un tema muy importante, por ejemplo, es voltear a ver el tema de la igualdad sustantiva, de las acciones afirmativas, de la visibilización del trabajo de las mujeres y particularmente de la cero tolerancia hacia la violencia. Entonces, digamos, esa representación que nosotros debemos de tener no solamente desde la academia, sino de la sociedad en su conjunto acerca de digamos, qué es lo que nosotros deseamos. Y particularmente yo creo que acompañado de algunas políticas públicas como parte de ese producto de los procesos de la toma de decisiones que debe de tener el Estado, porque además todo debe permear, creo yo, desde arriba para abajo, igual que de abajo para arriba, evidentemente, pero sí es muy importante que se entienda desde las propias políticas públicas y las decisiones que toma el Estado frente a determinados problemas, que este es un problema sustancial para poner el punto, para poner el dedo sobre la llaga y no simplemente ignorarlo, pensar que es un tema que viene una vez
vez al año y que hay que gestionarlo a como dé lugar, sino muy por el contrario, empezar a concientizarnos, a sensibilizarnos en relación a estos temas y que empiece a cambiar para que los procesos de estructura y las tomas de decisiones impliquen verdaderas acciones o en su caso, bueno, pues la necesaria visibilidad y también la erradicación de estas violencias. Entonces, creo que es en su conjunto y la responsabilidad no es solamente de las mujeres, como tampoco será de los hombres, sino que será de todas y todos nosotros. Bien, gracias. Abril, ahorita para que abundes tú sobre el tema de tu perspectiva, Laura, yo quisiera nada más comentar y ya ver en ese tenor que si te merece algún comentario adicional. Bueno, comentábamos un poquito antes de entrar al aire, que pues de los temas que ha ocasionado la pandemia, ¿no? Y que afortunadamente, pues aunque no hemos salido oficialmente del asunto, pues ya la gran mayoría de la población en México mundial estamos vacunados y ya nos sigue dando a algunos el COVID, pero ya no es un tema tan dramático y tan mortal, ¿no? Pero bueno, fue muy lamentable y no sé si la tendencia pueda seguir, que en estos últimos 2 años, cuando menos de pandemia, de manera tan exagerada, se dispararon, se incrementaron los índices de violencia contra las mujeres, los índices de violencia familiar, como las llamadas al 911, las denuncias de las agencias investigadoras, de manera alarmante, eran con una gran violencia contra las mujeres en esta etapa en la que tuvimos que pues meternos a nuestros domicilios, a nuestros hogares, estar juntos con la familia, y parecía que esto dio para atrás. Digo, es un poco con esto de qué hacer para que esos techos de cristal que ya se abrieron no se vuelvan a cerrar, particularmente en esta área tan delicada, tan compleja en la que tú trabajas, Laura, que es la Procuración de Justicia. Pues yo creo que como parte muy práctica, digamos, de cómo mantener ya la posibilidad de que más mujeres accedan a esas y otras posiciones ya alcanzadas por mujeres, es justo aplicando la sororidad social, ¿no? Es decir, en conjunto de hombres, mujeres, sin importar edad, estar siempre como abiertos a reconocer en la otra persona la posibilidad de hacer mejor las cosas para que como sociedad, como país, en la academia, yo tengo la fortuna de contar con la amistad de la doctora Leoba. Me parece que es una mujer que llegó a ser directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México por el simple hecho de ser una mujer muy capaz, de ser una abogada preparada, con cartas credenciales suficientes y sobre todo parte de lo que en su momento en la experiencia de hacer esta revista de foro de este mes, yo comentaba, me parece que lo importante es que las mujeres convivamos con los hombres, enseñándoles a que la masculinidad bien entendida empodera a las mujeres, y ese es realmente un feminismo construido desde adentro, es decir, desde la sociedad, y la consecuencia es un respeto mutuo por el trabajo del otro y de la otra. Entonces yo creo que si esto se lograse transversalizar como un valor de convivencia en todos los ámbitos de la vida de una persona, pues efectivamente no tendríamos quizás estos índices de violencias en contra de las mujeres, porque los tipos de violencia en contra de las mujeres son muchos, son de muchas naturalezas, y yo siempre digo, es muy variopinto la causalidad del por qué las mujeres sufren violencias y por qué se sistematiza la violencia en contra de las mujeres, por qué la tenemos ya como transculturizada, es decir, la normalizamos. Lamentablemente, la pandemia nos arrojó, producto del hacinamiento, el conocer otras
formas de convivencia no necesariamente positivas para con los niños, las niñas, los adolescentes, entre las mismas familias, entre las parejas. Y efectivamente, bueno, pues se hizo muy patente a nivel mundial, es decir, no es algo que haya sido solo de México, pero como decía Abril, pues en los países latinoamericanos, sí, producto de este pacto patriarcal, digamos, naturalizado, normalizado, sí ha habido un incremento de violencia en contra de las mujeres y los grupos vulnerables. Y entonces cuando se juntan varias de las causales de vulnerabilidad, como podría ser una mujer indígena con discapacidad o una niña con cierta circunstancia en su vida o una adulta mayor, pues entonces ahí se hace muchísimo más grave y entonces se visibiliza de manera bastante más abrupta, digamos, todo el tema de las violencias que pueden sufrir las mujeres, los niños, las niñas. Y la pandemia nos arrojó esos datos lamentables. Como continente nos posicionó lamentablemente en el continente con más incremento en este tipo de fenómenos que transgreden no nada más al entorno de lo social o lo familiar, sino al final de cuentas pues se cometen delitos por parte de muchas personas en todas las modalidades. La violencia familiar tiene varias in situ, ¿no? Además de la económica, la moral, la física, etcétera, pero el escalamiento a tener incluso un incremento en algunas ocasiones de los feminicidios o de las tentativas de feminicidio por las mecánicas que a veces se emplean por los sujetos activos en contra de las mujeres, pues sí, nos colocan entonces en una situación pues de vulnerabilidad mayor producto pues de esto, del hacinamiento, y es darse cuenta que no estábamos preparados para convivir 24 horas, los 7 días de la semana. En el caso de la Ciudad de México, pues muchas veces en espacios, ¿no? De 50 metros cuadrados o 40 metros cuadrados, pues más de 5 personas, ¿no? Entonces eso de suyo ya tiene pues cierto grado de complejidad y evidentemente incrementa o da una posibilidad muy alta del incremento de las violencias en contra de las mujeres. Bien, ¿querías comentar algo, Abril, al respecto? No, estoy, digamos, en el mismo sentido, sí me parece que es grave, primero, el tema que se vive actualmente en relación a los delitos, pensar en los fenómenos sociales que representan ese odio contra las mujeres que al final terminan en feminicidios, terminan en delitos de odio, que en realidad representan un problema social muy grande que tenemos que atender. Y dentro de esta perspectiva un poco acerca de la pandemia y cómo es que la pandemia nos hace mirar nuevas realidades, ¿no? Nos ante la realidad evidentemente de la casa, que casi no la conocemos más que muy temprano y muy de noche, muchos mexicanos, y particularmente, como bien también lo mencionaba Laura, bueno, particularmente en la Ciudad de México, tenemos, digamos, horarios muy extensos, la necesidad de trasladarnos de un lugar, largas distancias para trasladarnos dentro de, digamos, dentro de la ciudad, y por lo tanto cambió nuestra perspectiva, pero también dejó muy vulnerable a muchos grupos dentro de ellos, no solamente las mujeres, sino los niños, niñas y adolescentes, y creo que ese es un tema que anteriormente no nos preocupaba tanto hasta que llega el tema de la pandemia y, como bien también lo comentas, Elías, empieza a agravarse una situación de violencia familiar, de violencia doméstica. Y ahí es donde tenemos que poner mucha atención, porque yo también creo que podemos darnos cuenta, que podemos percatarnos, particularmente yo voy a hablarlo desde la academia, pero yo creo que Laura también podría hablarlo desde su propia experiencia, y es que los niños, las niñas y los adolescentes no están exentos de sufrir violencia dentro de su hogar, en su esfera más íntima, con las personas con las que se relacionan de una forma más
digamos, constante, frecuente. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo, que hay que tomarlo en cuenta, y el tema de los abusos sexuales y las violaciones de niñas y adolescentes es muy grave. Debería estar en este momento como un foco muy grave para nuestra sociedad. Creo que hemos dejado de atender ciertas cosas porque además representan elementos tabús para las propias familias y para la propia sociedad, y entonces hay que empezar a reencauzar qué es lo que necesitamos al día de hoy. Y por eso decía yo que la violencia en general nos afecta a todos, porque rompe ese tejido social, porque rompe las relaciones familiares, y es eso lo que está ahora de lo que está afectada ahora nuestra sociedad. Necesitamos volver a generar ese tejido social que tanto necesitamos para poder entender que solamente a través de digamos, esa reestructuración es como vamos a poder salir adelante, porque no somos seres individuales, somos seres sociales, y dentro de esa sociabilidad nosotros necesitamos digamos, como este acompañamiento que representa muchas esferas de nosotros, no solamente esferas intelectuales, esferas afectivas, esferas emocionales, sentimentales. Entonces, todo eso es lo que actualmente necesitamos trabajar, creo yo. Sí, ustedes dos son profesoras universitarias, además de, bueno, tú, Abril, estás en ese campus. Yo también soy profesor universitario, no me queda la menor duda de que en este avance hacia la equidad de género, hacia terminar o combatir la violencia, ir hacia áreas más grandes de oportunidad, de paridad de género, pues las instituciones educativas son fundamentales. Y bueno, yo les preguntaría en su perspectiva si las políticas públicas, si las instituciones educativas del Estado mexicano, si las políticas públicas del Estado mexicano están propiciando verdaderamente que, no obstante las grandes dificultades de una sociedad como la que vivimos, que se pueda ir caminando, avanzando hacia una real equidad de género, hacia un combate real a la discriminación contra las mujeres, pues nos falta mucho. ¿Qué está pasando ahí y qué propondrían? Laura, empezaremos contigo. Gracias. Yo creo que tenemos muchas políticas públicas, pero que no están adminiculadas todas para tener un desempeño o una ejecutabilidad en función de a quienes va dirigida tanta política pública. Es decir, tenemos muchos institutos a nivel federal, local y municipal que tienen programas y que tienen intención de apoyar a las mujeres, pero algunos se traslapan y en otros casos se deja de lado alguna problemática. Hace no mucho tiempo, pues yo estaba encargada de la investigación de los delitos en materia de género y atención a víctimas de aquí de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y platicábamos, por ejemplo, con las autoridades del DIF que tienen esta transversalidad, digamos, de los tres niveles de gobierno, que se necesitaba una política pública de apoyo a las abuelas del feminicidio y a los huérfanos del feminicidio, un poco haciendo eco a esto que refería Abril hace un momento. Efectivamente, los niños, las niñas y los adolescentes son un grupo muy vulnerable y efectivamente, por porcentaje, la gran mayoría de las agresiones sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, pues se dan en un primer círculo, es decir, por personas que ellos conocían, con los que ellos convivían. En el caso del feminicidio, pues evidentemente es un drama social, pero también familiar, porque pues ya sea la pareja de la mamá o el papá sea el padrastro o el padre de los niños quedan en un estado de orfandad. Y pues evidentemente la naturaleza es que las abuelas maternas pues quieran tener consigo a sus nietos, ¿no? Entonces son estos huérfanos del feminicidio que el fenómeno estaba invisibilizado, pues con mayor razón las consecuencias del fenómeno, no sé si me explico. Pero entonces ha habido, desde la sentencia del campo algodonero,
el Estado mexicano cuenta con muchísimas políticas públicas que incluso se han traducido a programas y se han traducido a la generación de instituciones, pero que no están, digamos, todas comunicadas entre sí. Y entonces a veces se hacen dobles y triples esfuerzos respecto de lo mismo en una sola problemática y se abandonan algunas otras o no se abarcan algunas otras porque se invisibilizan o no se tiene justo como esta la transversalidad. Y sobre todo también esta como ruta de proceso, ¿no? De seguimiento desde el inicio de un fenómeno, yo lo podría decir, desde el fenómeno delictivo que fuese, hasta la consecuencia final o última derivado del delito, porque si nada más lo viésemos como, bueno, pues el feminicidio ocurrió, se hace la investigación, se hace la detención y se concluye con una sentencia, pues terminamos quedándonos muy cortos en función de estas políticas públicas que tendríamos que estar buscando, más allá de que queden en leyes o en el papel, pues que sea en la parte de la ejecución. Y me parece que ahí es en donde tendríamos que estar trabajando muchísimo, en ver la trazabilidad de todos los procesos. ¿Qué necesitaríamos? Perdón la interrupción, Laura. ¿Qué necesitaríamos? ¿Más leyes o más voluntad política para que en realidad haya pues, suficientes medidas para combatir la inequidad de género? Yo creo en lo particular que leyes tenemos muchísimas y todos los derechos están reconocidos en, digamos, desde la Constitución hasta cualquier cantidad de normativa. Pero el tema más bien es que la voluntad política se tiene que acompañar de una capacitación y de generar habilidades y competencias en los operadores de todos los sistemas. El CIPINA, que por ejemplo es un sistema, digamos, creado para el beneficio de las infancias, a lo mejor no se comunica con el sistema creado para la atención de víctimas. Y entonces cuando tienes niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, pues entonces están como, es muy curioso y escuchamos muchas veces en reuniones con las víctimas quejas de es que voy para allá, me traen para acá, porque es ese tema el gran problema, es decir, que en la ejecución, por ejemplo, acaban de sacar una propuesta muy importante, interesante en el Senado respecto de la violencia familiar, justamente en función del registro de agresores, etcétera. Pero, ¿de qué va a servir eso si a lo mejor no se tiene previamente adminiculada la política pública de este nuevo registro con los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas? O que tengan acceso los jueces de distrito cuando van a interponer los amparos. Entonces, creo que lo que hace falta mucho es generar las capacidades en los tomadores de decisiones de cómo es que tenemos que hacer estos ensambles, es decir, cómo se va haciendo un encadenamiento de esfuerzos en función de la propia sociedad que tiene un problema determinado. Si estamos hablando de niños huérfanos del feminicidio y de abuelas con niños huérfanos del feminicidio, bueno, ¿qué instituciones? Todas las que sean necesarias que las acuerpen, pero entonces traemos a las mujeres entre las instancias o institutos o secretarías de las mujeres, más el DIF, más las procuradurías de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, más las comisiones ejecutivas de atención a víctimas federales y locales, más todo lo que tiene que ver con el tema del proceso penal desde el Ministerio Público, el perito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el único esfuerzo en el que creo y me consta se ha intentado como conjuntar y concientizar los esfuerzos institucionales son los centros de justicia para mujeres. El gran problema es que el alcance de los centros de justicia para mujeres, y lo digo teniendo a mi cargo 3 y haber generado la gestión para que se hiciera un cuarto que acaba de inaugurar la fiscal Godoy en Magdalena Contreras en el caso de la Ciudad de México, pues termina dando una atención muy acotada, digamos, como a la municipalidad, ¿no? Acá en la Ciudad de México son las alcaldías, pero y a las mujeres como de esa zona, como muy regional. Y entonces no hay una obligación de que se tenga un centro de justicia de mujeres en cada entidad, digamos, municipal, no federativa, porque bueno, entonces la Ciudad de México tendría 4, pero 4 centros de justicia para mujeres para la problemática de las mujeres en la Ciudad de México termina siendo
muy mínimo el esfuerzo, no sé si me explico. Cuando lo conjuntamos y entonces trabajamos con la Secretaría de las Mujeres a través de las lunas y los pilares, entonces se va haciendo el domo un poco más grande. Y creo que en ese sentido es en el que se tendría que trabajar de la mano con sociedad civil, con la academia, porque en esta parte de la trazabilidad de los procesos, yo les digo, hay veces que uno ya pierde el ojo editor, es decir, uno está en la toma de decisiones y en el trabajo del día a día, que si bien entonces alguien de la academia haciendo el análisis con otras, como yo les digo, otras lupas, ¿no? Otros lentes, pues entonces se empiezan a construir otro tipo de procesos. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, más que el tema de un andamiaje legal, porque de veras que tenemos extraordinariamente buenas leyes. El problema son la practicidad o la ejecutabilidad de las mismas. Sobre todo para que la ciudadanía las entienda y las disfrute, digamos, ¿no? O sea, tenga un resultado producto de todo eso. En esta misma dirección, Abril, la ministra presidenta Norma Piña decía en alguno de sus recientes mensajes, pues el reconocimiento a este histórico rezago de justicia para las mujeres, ¿no? Decía que ella se comprometía a que iba a hacer todo lo posible desde su función tan importante y poderla pues, permear en el Tribunal Pleno para que pudieran revertirse estas faltas de justicia para las mujeres. Y yo preguntaría, bueno, ¿qué hay que hacer para garantizar el acceso de justicia a las mujeres que son víctimas de actos de violencia, en general de delitos, pero digamos, de violencia, ¿no? Porque a veces, y es una parte central del sistema penal acusatorio, que ya llevamos una década con él, cómo se puso énfasis desde la Constitución en la atención a las víctimas, en poner a la víctima en el mismo nivel que los derechos de las víctimas que los derechos de los imputados. Pero en la práctica esto no está sucediendo, ¿no? Vemos a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia o de delitos sexuales, en fin, que son revictimizadas. Pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué falta? ¿Cómo caminar hacia estas metas para pues, que también son techos de cristal que hay que romper, ¿no? Me parece muy buena pregunta, Elías. Te voy a dar mi opinión acerca de qué es lo que creo yo que nos está fallando, qué es lo que está faltando y tal vez qué es lo que podríamos hacer. Yo creo que lo primero es aceptar que efectivamente hay una problemática, ¿no? O sea, para mí todo parte acerca de entender que estamos viviendo una problemática de violencia contra la mujer aún hoy y tal vez incluso más estigmatizado, tal vez más claro para la sociedad de que esto está sucediendo. La segunda, tal vez, el entender que ninguna política pública ni ninguna toma de decisión va a generar el suficiente alcance si no hay continuidad. Es decir, se requiere de tener continuidad en todas estas acciones. No es suficiente con que un mandato, con que una administración lo haga, sino hay que tener como bien decía Laura, una buena trazabilidad acerca de dónde estamos y a dónde queremos llegar. Un punto importante ahí intermedio que a mí, del que yo acompaño, que deben de tener todas las instituciones, es el tema de la medición. Todo aquello que no se puede medir, no se puede mejorar y a veces ni siquiera existe, ¿no? Porque no se le da ni un nombre a ese fenómeno. Entonces, me parece que también aquí tendríamos que considerar, como también lo comentaba ya Laura, que muchas mujeres cuando llegan a una primera instancia, incluso a los primeros respondientes, se encuentran con muchísimas barreras que en realidad las hace pensar y repensar y cuestionarse una y otra vez si en realidad vale la pena y si en realidad van a continuar una acción legal.
Entonces, cuando una mujer realmente ya está dentro, es porque de verdad han pasado muchas cosas internamente para ella, porque ha tenido que valorar muchísimos elementos, porque ha tenido que pasar por varios estragos emocionales, emotivos, psicológicos, enfrentarse a un proceso legal, confrontarse con el violentador no es fácil, requiere de mucho valor de las mujeres, especialmente frente a sistemas jurídicos que son tan defectuosos como el de nosotros. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que en realidad el tema de la corrupción y de la impunidad trascienden tanto que en realidad afectan de forma diferenciada en los procesos a las mujeres. Entonces, ese tipo de elementos es el que nosotros tal vez no hemos entrado a un estudio real, fuerte, serio, trascendente, para poder involucrarnos cada vez más y ver cómo efectivamente el tema de la corrupción, el tema de la impunidad representan un problema muy grande estructural en México, pero que particularmente a ciertos sectores y a ciertos grupos en situaciones de vulnerabilidad, que no solamente estamos hablando de las mujeres, sino que podemos estar hablando de los niños, niñas y adolescentes, personas, digamos, que están en una situación económica muy adversa, y también podemos hablar de mujeres que además se integran en más situaciones de vulnerabilidad ya a la primera que pudieran tener. Entonces, lo que quiero decir aquí es que en realidad para evitar la revictimización y para brindar realmente digamos, estándares reales de justicia, tenemos que analizar el problema no solamente desde una visión de derecho. Yo aquí también coincido con Laura. Tenemos muchas leyes, tenemos incluso en algunas materias y en algunas áreas leyes bastante sobresalientes, pero en realidad el problema va de nuevo de la teoría a la práctica, en donde estamos conviviendo con una teoría o con leyes, digamos, con normas que en realidad parecen que son muy buenas, pero en realidad cuando lo vemos ya aplicado a la vida real, nos damos cuenta que tenemos un muy deficiente sistema de justicia que impacta de forma, como ya lo dije, muy diferenciada a ciertos grupos en situaciones de vulnerabilidad, como puede ser el caso de muchas mujeres. Muy bien. A propósito de una pregunta de José de López, que está aquí, bueno, una felicitación a los panelistas, y dice que es interesante lo que dice Laura en relación con la transversalidad de las políticas públicas para poder atender estos fenómenos. Y yo haría en este contexto de esta pregunta, pues una reflexión y un punto de vista de ustedes. Este es un tema que afecta a la sociedad en general y que es responsable tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas, ¿no? Las empresas, los empresarios. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo coordinar esfuerzos? ¿Hacia dónde orientar esfuerzos conjuntos de instituciones públicas y de empresas, de organizaciones de la sociedad civil para abonar a la equidad de género y pues, al combate a la violencia contra las mujeres? Si quieres, primero tú, Laura, y luego Abril. Bueno, yo creo que es súper importante que a nivel de las empresas, todas busquen tener su certificación en función de la igualdad laboral y no discriminación. Es decir, ahorita es algo voluntario, es un proceso que pueden hacer de manera voluntaria, porque eso genera conciencia, es decir, en el ámbito, digamos, laboral, ¿no? De las empresas, en donde puede haber un consejo en materia de género, en donde se hace la conciencia de que hombres y mujeres en ciertos niveles y puestos si hacen lo mismo, si son directores, si son subdirectores, tienen que ganar lo mismo. Es decir, cuáles son los procesos de reclutamiento, y entonces que sean procesos de reclutamiento igual para hombres que para mujeres, que sean procesos abiertos con una serie de requisitos. Entonces, me parece que el cumplir con esta norma, que es la NOM 025, y también con la NOM 035, que tiene que ver con el tema de discriminación, hacer conciencia de eso en los ámbitos laborales, empresariales, va a generar en consecuencia un impacto
también en el entorno familiar de todos esos empleados que tengan esta nueva forma de percibir las políticas de igualdad, por ejemplo. Entonces, creo que son herramientas, es decir, no creo que haya fórmulas como mágicas de cómo poder interactuar y switchar entre la iniciativa privada o las organizaciones de sociedad civil y la academia con las determinaciones o decisiones de gobierno. El tema es que decidimos a veces priorizar en cosas que no abonan en función, creo yo, del incremento o la homogenización de valores, de principios y valores. Y el tema de la otroriedad y el respeto al otro por el simple hecho de ser una persona, que de suyo parecería muy sencillo, y cada vez que yo encuentro una carpeta de investigación y que me doy cuenta cómo es que se van gestando, digamos, las circunstancias, pues simple y sencillamente se da uno cuenta que lo primero que hubo fue una falta de respeto a la otra persona por el hecho de ser persona, en su patrimonio, en su propiedad, en su persona, porque hay lesiones. Entonces, creo yo que lo importante sería establecer como una agenda de qué sí nos interesa cultivar para incrementar los valores, digamos, a nivel del entorno laboral, escolar, pero entonces creo que la iniciativa privada puede impactar muchísimo en términos de concientizar si aplicara realmente voluntariamente esta norma y se certificaran con esta norma. Y digo ahorita voluntariamente porque sé que la OIT ya en muy poco tiempo, y se firmó ya un acuerdo el año pasado en esta materia, pues entonces seguramente ya no va a ser voluntario, sino ya va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en un mundo globalizado y las condiciones de tener tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con otros, digamos, países, en otras latitudes, con otros usos y costumbres, pues al menos lo que generan estas normas son estandarizaciones en función de la forma en que podemos interactuar para el tema del trabajo. Pero yo creo que eso es algo que podría impactar de manera, digamos, como a la N potencia, porque entonces si tú en tu trabajo tienes ya este tipo de capacitación y este tipo de concientización, vas a ir a tu casa y vas a platicar de ese tema con tu entorno familiar, con el entorno escolar, y entonces es como empezar a mover las cosas. Me parece que una herramienta así sería algo posible, siempre y cuando pues todos lo pusiéramos como una agenda, digamos, en la agenda de prioridades en el 1, el 2, etcétera, ¿no? Y que ese sea un tema de consenso, pues para al menos concientizar que efectivamente tenemos muchos problemas relacionados con sesgos o cuestiones relativas a la afectación de la desigualdad entre hombres y mujeres y que afecta sobre todo a las personas más vulnerables o a los grupos más vulnerables. Adelante, Abril. Bueno, pues yo coincido con Laura. No hay fórmulas mágicas que simplemente mencionándolas podamos decir simplemente ahí termina el problema. No hay solamente una acción que vaya a sacarnos de este bucle tan lastimoso que vive nuestra sociedad, pero sí es cierto que podemos ir haciendo cada vez más acciones y comprometiéndonos cada vez más dentro de la sociedad. Y el compromiso es fuerte porque en realidad implica un cambio y una deconstrucción ideológica de cada uno de nosotros y nosotras. No estamos exentas nosotras, por supuesto, de tener sesgos, de mirar el mundo desde una interpretación sociocultural de la que nos han enseñado y como nosotras hemos crecido. Entonces, podemos darnos cuenta que las nuevas generaciones también son cada vez más responsables en relación a los temas lingüísticos, son cada vez más responsables y nos van a exigir cada vez más que nosotros nos adentremos a este nuevo mundo y estos nuevos conceptos que tenemos que dominar cada vez más. Entonces, me parece que eso es un gran avance porque yo me siento muy contenta y tengo que decir muy orgullosa de que sean los propios alumnos los que más empujan y las alumnas las que más empujan por mirarnos cómo nosotros nos deconstruimos,
Y esa parte a mí me parece maravillosa porque significa que algo bien se está haciendo, que algo bien el alumno también está exigiendo y es parte de ese cambio social. El alumno no puede quedar pacífico y, digamos como simplemente viendo como lo que sucede, sino creo que es justamente esta educación que ellos han obtenido a través de toda su formación, que es la que los empuja a poder exigir cada vez con mayor voz y con cada vez mayor interacción y activismo dentro de digamos, dentro de su entorno. Entonces, esa es una parte muy, muy buena. Yo querría solamente mencionar que el tema de las acciones afirmativas sí es un tema muy importante todavía al día de hoy. Estas medidas orientadas a favorecer y a posicionar también a ciertos grupos que se han visto en situaciones de vulnerabilidad, a posicionarlos bajo una mirada distinta y darles tal vez las plataformas necesarias para que ellos puedan también desarrollarse en esta sociedad para eliminar y para reducir las desigualdades de género, sociales, culturales y económicas que vienen afectando a gran parte de la población mexicana. La población mexicana en general no es una población totalmente, digamos, no es una población privilegiada, sino muy por el contrario, tenemos una cantidad de millones de personas viviendo en situación de pobreza y pobreza extrema, que eso, digamos, tiene implicaciones gravísimas para nuestro país. Las personas que viven bajo esas situaciones carecen de los elementos más básicos para que puedan desarrollarse dentro de esta sociedad. Entonces, es importantísimo darnos cuenta que esos son los elementos que no nos dejan poder trascender y desarrollarnos más. Y para que esta sociedad siga evolucionando, necesitamos estar todos juntos. Creo que es un punto sustancial. La desigualdad va a ser un punto que tiene que tocar el gobierno y mejorarlo todos los días desde políticas bien trazadas, digamos, que trasciendan a toda la población mexicana. Pues muy bien, hemos llegado a la parte final del programa. Realmente se nos ha ido rapidísimo, muy interesantes, muy apasionantes sus intervenciones. Aquí, bueno, pues una serie de felicitaciones de Francisco Víctor Ortiz Millán, de Marta Gómez pregunta, ¿dónde certificamos para la igualdad de género? No sé si tú comentaste, pero bueno, yo quisiera hacerles una pregunta final con un comentario que para mí, en mi carácter de director general de Foro Jurídico, pues es un privilegio, es un honor tenerlas a ustedes aquí en nuestra entrevista. Reiterarles que con este reconocimiento que en este año les hicimos como parte del grupo de abogadas que consideramos son algunas de las abogadas más influyentes de México, porque se han destacado por su liderazgo, por sus acciones cotidianas, más allá de las responsabilidades que tienen en sus diferentes ámbitos de trabajo, por las acciones que realizan todos los días en la defensa de los derechos de las mujeres, en la defensa también, en la lucha, en la búsqueda de la equidad de género, por acabar con la violencia, porque haya más oportunidades para todas las mujeres. Y bueno, es un reconocimiento que Foro Jurídico les hace, que son ahora parte de este, para nosotros, muy importante grupo de mujeres mexicanas, además abogadas, que hacen esto con la ley en la mano, con la defensa de la Constitución. Y yo quisiera preguntarles de manera muy breve que me dijeran cuál es su idea, y es alguna cuestión con la que contestaron a las entrevistas que les hicimos en Foro Jurídico en este mes, de cuáles consideran que son los retos de las abogadas actualmente en este contexto. Si quieres, Laura, terminaríamos contigo y después contigo, Abel. Pues agradecer la oportunidad de compartir con todas y todos en la audiencia, con usted, querido doctor Elías Huerta, con Abril, la oportunidad de estar en este panel. Y contestando la pregunta, pues yo creo que el gran reto que tenemos las mujeres en cualquier ámbito de la vida profesional o laboral es estar siempre
como capacitadas a la vanguardia, es decir, como muy actualizadas en nuestros entornos, en el contexto, porque al final de cuentas creo que el estar formado, capacitado con ciertas habilidades y competencias, pues lo que nos da son herramientas para la vida, ¿no? A mí me ha tocado en este tema, pues ser abogada, ser penalista, pero pues yo creo que eso se puede aplicar de manera transversal para todas y todos. Y pues el derecho, ahora sí que como decían en el decálogo, ¿no? El derecho no se puede dejar de estudiar porque el día que lo deja uno de estudiar cada día es menos abogado. Pero al final de cuentas yo creo que ese tema es como, si tienen inquietud de aprender macramé, aunque sean abogadas, pues, o sea, son conocimientos que a lo mejor sirven un día que uno tenga una desgracia y sepa hacer unos nudos de náufrago, ¿no? Porque aprendiste a hacer macramé. Es decir, yo digo que todo te entrena para otras cosas en la vida y en el derecho pues es como un constante entrenamiento y entonces hay que estar siempre pues muy actualizados. Muy bien, Abril. Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias. Yo igual le agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar con tu auditorio, que es, digamos, tiene una difusión enorme esta plataforma. Entonces, te agradezco muchísimo, Elías, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Sin duda, estoy muy complacida y yo creo que todas las que hemos participado en esta última edición, en poder estar ahí, el poder conocernos y generar las redes que tantos necesitamos de colaboración. Entonces, creo que este trabajo, este gran trabajo de visibilización de nosotras las mujeres y de nuestro trabajo, entonces es algo importantísimo. Entonces yo creo y acompaño aquí a Laura en relación a nuestros retos, en relación a continuar dentro de nuestra actividad ya sea académica o profesional en términos generales, con una muy buena actualización, porque es eso lo que digamos, nos pone al día a día, lo que nos permite discutir, lo que nos permite argumentar y lo que nos permite tal vez también poner la problemática en la justa medida. Yo creo que sería uno de los retos es visibilizar nuestro trabajo continuamente con el acompañamiento, no solamente de otras mujeres desde su sororidad, sino también que nosotras aprendamos cada vez más a trabajar en comunidad, en colectividad, en compañía de muchos de los que son nuestros aliados, los hombres. Y por otra parte, el pensar en que realmente, digamos, aceptarnos a nosotras mismas dentro de nuestros propios planes de vida y entender que en realidad sí podemos gestionar no solamente un gran reto profesional, sino también un gran reto personal y exigir, que yo creo que eso también es muy importante para nosotras, finalmente ya exigir las mismas oportunidades que tienen los hombres, es decir, sabernos valiosas, que podemos también ser parte de las estructuras dentro de cualquier posición y también exigir y pedir lo que nosotras consideremos que nos merezcamos como parte del efecto y digamos, como de parte de nuestro trabajo, porque también es muy importante. Yo siempre he creído que creo que es lo mismo que Laura, que solamente a través de la disciplina, la perseverancia y la constancia en nuestro trabajo es lo que ha mostrado que nosotras merecemos estar donde estamos y gracias también al apoyo de toda una comunidad que seguramente nosotras tenemos atrás y que es la que nos ha respaldado y nos va a seguir respaldando para que podamos trabajar en lo que nosotras amamos, que es este ámbito de la abogacía. Muy bien, pues muchas gracias, felicidades. Déjenme ver si se puede mostrar porque yo me siento muy orgulloso. Esta es la portada de este mes de marzo de Foro Jurídico, nuestras 17 talentosas y bellas abogadas que forman parte de la edición de las abogadas más influyentes en México para Foro Jurídico. Así es que felicidades a las dos, son ustedes ejemplo para muchas mujeres, además de abogadas, muchas mujeres mexicanas, y pues las felicito y las invito a que sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora en beneficio de la sociedad mexicana. Pues con esto despido el programa, agradeciendo desde luego a todos los amigos, las amigas que nos han acompañado por esta vía digital, a los que nos han seguido por Facebook Live. A partir de mañana en YouTube estará la grabación disponible para los que
no la alcanzaron a tiempo, para los que la quieran difundir, la pueden consultar en YouTube. Y muchas gracias de manera especial a Abril y a Laura, nuestras queridas abogadas influyentes, por esta deliciosa, interesante charla que nos dieron hoy en unos temas en los que no hay que bajar la guardia. Este tema de la lucha por la equidad de género es como cuando se lucha en los Países Bajos por conquistar el mar. Por cada metro que se va conquistando de tierra y que se empuja el mar, no se puede ceder porque tantito se cede y se nos regresan 5 metros. Entonces necesitamos pues seguir todos, bien lo dice Sabrina, no es un trabajo nada más de mujeres, es un trabajo en el que estamos involucrados también los mexicanos, los hombres, porque pues todos tenemos hijas, madres, parejas, esposas, y es un trabajo que dignifica a la sociedad completa. Felicidades y muchas gracias a todos por habernos seguido. Hasta la próxima. Buenas noches.